Ustedes recibieron un material que es un recorte un poco, bueno, arbitrario, ¿no? De una serie de textos y de lo que fuimos escribiendo en 5 o 6 años de experiencia de intervención, fundamentalmente en procesos de lucha socioambientales en Argentina, pero también a escala internacional, y que después fuimos volcando bueno, en conclusiones, y creo que de alguna manera fuimos precursores por lo menos en la izquierda argentina, en intentar, bueno, tener un enfoque anticapitalista, un enfoque marxista, los problemas socioambientales, que, bueno, la realidad lo fue colocando como una temática de gravitación política y social cada vez de una magnitud más potente, y ahora, por supuesto, a escala planetaria. Entonces, el recorte de lo que ustedes recibieron es un poco un punto de partida de algunas de las cosas que opinamos. Se tiene además el sentido de funcionar como un poco un estímulo, un motivador para leer otras de las cosas que fuimos escribiendo, que bueno, tenemos además el propósito de ver si los podemos sintetizar en un libro que tenemos en preparación, y que bueno, tenemos el objetivo de ver si este año lo podemos terminar de editar un poco para sintetizar nuestras opiniones, planteos, hipótesis y propuestas sobre el tema. Bueno, yo también, como tenemos un tiempo más o menos reducido, voy a hacer algunos comentarios parciales y finalmente dejar plantear una propuesta de acción para intercambiar, que estuvimos pensando y que nos parece interesante si la podemos abordar en un ámbito como este. Para empezar, yo diría que hay una situación desde el punto de vista socioambiental, a escala del planeta, un poco límite, ¿no? Es decir, hay elementos que permiten caracterizar la situación socioambiental a escala internacional como de un punto de inflexión histórico, con cambios que amenazan las condiciones de posibilidad de la vida humana y, por supuesto, el resto de las especies sobre el planeta. Es esa la magnitud de la gravedad de la situación que está planteada. En realidad, si uno quisiera sintetizar y explicar de qué se trata este fenómeno, en realidad tendría que decir que lo que sucede es que hay una fractura entre el modelo de civilización dominante hace 300 o 400 años y la relación con la naturaleza, con los ecosistemas. Hay una fractura, es decir, hay una situación que hace ya completamente incompatible la lógica con la que, bueno, está organizada la economía, y a partir de ahí las relaciones sociales y el poder político y la naturaleza, llevando a límites, bueno, que se aproximan a lo que los científicos denominan el punto de no retorno, ¿no? En realidad, la pandemia del coronavirus es una deriva y es una consecuencia de esta fractura, porque es decir, las condiciones de origen del virus y su propagación aceleradísima, como nunca se vio hasta ahora, el alcance planetario tiene una explicación en esta fractura que yo decía, entre el modelo de producción, consumo, organización del espacio y de intervención depredatoria sobre la naturaleza, no de la humanidad en general, sino de la forma concreta e histórica en la que está organizada desde hace un par de siglos, en concreto la lógica del capitalismo.
Este enfoque global, además, me parece a mí, hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar, ya en contexto, que posiblemente la dinámica del impacto socioambiental a la salida de la pandemia profundice, digamos, toda la gravedad que ya tiene acumulada la situación socioambiental a escala planetaria. Es decir, no se conoce otra forma en la que el capitalismo sale de sus crisis más o menos recurrentes, y esta es de una escala gigantesca, que no sea, por un lado, tensionando más todavía la explotación sobre la fuerza laboral, es decir, bajando todo lo posible el costo laboral, es decir, súper explotando más todavía a los trabajadores y trabajadoras del mundo, y además tensionando a fondo la naturaleza con el propósito de bajar costos de producción, y entonces con una intervención también reforzadamente depredatoria y de saqueo sobre la naturaleza. Por eso hay que prepararse para ver más extractivismo en el próximo periodo, es decir, más agronegocio, más megaminería, no menos emisión de dióxido de carbono, sino más, posiblemente, y esa es la dinámica, y por lo tanto más anarquía de la producción y estímulo al hiperconsumo, que va a generar condiciones todavía peores desde el punto de vista socioambiental, en la medida en que el capitalismo termine predominando políticamente a la hora de definir cómo se sale de esta pandemia. Entonces, en ese cuadro, que es decir, es preocupante y urgente de ser abordado y superado en el plano de no solo de los proyectos políticos, sino de la intervención concreta y transformadora en la realidad, ahí sí que incorporar un aspecto que me parece es importante para el debate y la lucha ideológica que implica pensar una pedagogía que incorpore una perspectiva socioambiental antisistémica, ¿no? Es que de los dos movimientos sociales internacionales más importantes de los últimos 10 o 15 años, uno de ellos ha sido la ola verde socioambiental, protagonizada por la juventud estudiantil, eh, en particular de los secundarios a escala internacional, pero se fueron sumando otros contingentes de juventud también, que de hecho han instalado y han colocado a escala mundial en agenda, bueno, es decir, la urgencia de tomar una serie de medidas que reviertan, bueno, la forma de relación de la civilización con la naturaleza. Las características de ese movimiento, y que en particular lo encabece la juventud, ofrece un terreno muy favorable para el planteo de, digamos, una visión alternativa, contrahegemónica y antisistémica al capitalismo, en el plano de las ideas socioambientales. Si además sumamos, poco también, en el sentido de lo que planteaba Luciana recién, el capitalismo como proyecto civilizatorio va a salir muy golpeado de, digamos, el desarrollo de la pandemia, su autoridad ideológica como proyecto de organización de la civilización humana, sale golpeado, por eso se está pensando desde las usinas ideológicas del propio sistema, nuevas formas de esa falsa ideología que es la humanización del capitalismo, y entonces aparecen en el plano socioambiental ideas que tienen que ver con el nuevo orden verde y formas de humanización del capital vinculado a la relación con la naturaleza. Lo que, digamos, no va a dejar de pasar es que a escala mundial el capitalismo sale muy erosionado. Por lo tanto, el poder pensar ideas alternativas en este terreno, el terreno socioambiental, se amplía, y en ese sentido es una buena noticia. A la vez,
a diferencia de lo que comentaba Luciana sobre pedagogía con perspectiva de género, feminista y socialista, respecto de lo cual hay mucha experiencia acumulada, incluso una experiencia histórica, concreta, de políticas públicas en este sentido, como fueron los primeros años de la Revolución Rusa, en materia de educación socioambiental, con el enfoque marxista, científico, anticapitalista que nosotros creemos que hace falta asumir a fondo, no hay ni experiencia, ni mucha acumulación, ni mucho escrito, ni muchos autores para citar. Hay intentos dispersos, pero la verdad es que hay un desafío planteado muy importante, apasionante, pero digamos que casi plantea un terreno desiertos para poder avanzar. Yo creo que la lucha ideológica y política, en el campo pedagógico, sobre este tema tiene como dos planos, conectados, pero tiene dos. Uno, digamos, estratégico, de largo aliento, y otro más táctico, transicional, digamos, en el plano no sé, del puente entre el ahora y la perspectiva de fondo de transformación política, social y económica por la que, por lo menos nosotros, luchamos como una necesidad urgente. En el plano estratégico, por supuesto, es decir, a partir de pensar, y también tenemos bastante escrito sobre eso, digamos, una hoja de ruta y medidas que tengan que ver con la intervención, replanteando la economía, replanteando las formas de producción, reeducando el consumo, pensando en otras formas de relacionamiento social y, por supuesto, otro poder distinto. Obviamente, una educación con perspectiva socialista necesariamente tiene que integrar con mucha fuerza un tipo de relación con la naturaleza del conjunto de la civilización humana opuesta al capitalismo. Esto que a nosotros nos gusta citar, porque nos parece que es una hipótesis con una vitalidad y con un potencial metodológico de comprensión y de análisis muy, muy potente de Marx, cuando hablaba de que entre la naturaleza y la civilización humana existe un metabolismo, una interacción metabólica, decía Marx, y que en definitiva de lo que se trata es de plantearse cómo gestionar ese intercambio con una racionalidad distinta a la del capitalismo, cuyo universo de preocupaciones y de objetivos se concentran en valorizar capital, aumentar la ganancia del 1% de la humanidad, sin tener en cuenta consecuencias de ningún tipo en el plano social, humano o medioambiental, si no tienen que ver con la rentabilidad. Es decir, pensar otra gestión de ese intercambio entre la naturaleza y la civilización, otra forma de relacionamiento con la naturaleza. Eso en el plano estratégico. Ahora, en el plano, digamos, táctico, me parece a mí, y es fundamental, pensar una campaña muy intensa por una ESI verde, por una ESI ecosocialista, es decir, aprovechar lo acumulado y lo instalado que ha logrado acumular el movimiento feminista disidente, el movimiento de mujeres en Argentina, fundamentalmente, que es esta idea de la necesidad de una educación con perspectiva de género y disidencia, una educación sexual integral, pensar en un programa de educación socioambiental integral en todos los niveles. El contenido curricular, para ir terminando, que se recomienda hoy enseñar sobre ecología, es anticientífico, es promotor de la culpa individual, es negador de la historia, de la política, de las relaciones sociales, está plagado de falsas ideologías, se ejercitan buenas prácticas ecológicas con huertas o reciclado en la escuela, pero en los comedores escolares se consume basura, en la industria capitalista la obsolescencia programada y la publicidad fomenta el hiperconsumo, que es lo opuesto,
no sé, se compromete el agua con la megaminería y otros emprendimientos extractivos. Por eso me parece que más allá de lo que precisamente Luciana también mencionaba, de la educación como una función del Estado que en definitiva utiliza los que mandan en la economía, para asegurar el consenso social y el control social y la construcción de sentido común, hay grietas por donde, bueno, perforar e instalar otras perspectivas, y me parece a mí que podemos ser precursores, así como lo fuimos en la izquierda, de abordar con un enfoque marxista la problemática socioambiental. Creo que es clave pensar cómo generar un ciclo de formación con encuentros y materiales de estudio para incorporar al debate pedagógico una ESI ecosocialista en profesorados, escuelas y colegios. Me parece que es una acumulación política en un sector donde rápidamente el debate supera los umbrales del capitalismo, bueno, y permite replantear todo en clave ecosocialista. Así que bueno, lo queríamos dejar colocado como idea y como propuesta para intercambiar.